Buenos días, mi nombre es Dayaneira Pérez Galmich y hoy les vamos a hablar sobre la unidad 5, correlación y regresión de la materia estadística inferencial 1 del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería en Logística. El primer tema de la unidad 5 es correlación. Y pues aquí nos muestra algunas de las definiciones que tiene este tema. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otro. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados, ya sea X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Estas son las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. La primera nos dice que el valor de R debe de estar siempre entre -1 y 1, es decir, menor a 1 y menor a -1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. También nos dice que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, el valor R no sufrirá cambios. El 4 nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. O sea, siempre tiene que ser una relación lineal para aplicar la correlación. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Existen 3 errores comunes. El primero nos dice que un error común es cuando se concluye que la correlación implica casualidad. El otro nos dice que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercero nos dice que el error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Y pues aquí tenemos nuestro primer ejercicio con respecto al tema. Este es con referente al tamaño del cerebro y la inteligencia. Vamos a hacer la comparación en base a estas dos variables. Dice, a continuación se presenta una medición del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación del CI, el coeficiente intelectual de Wechsler, en un grupo de sujetos según los datos aquí mencionados. Hay evidencia suficiente. Las preguntas a responder con respecto a estos datos, dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente. Parece que las personas del cerebro más grande son más inteligentes. Ok, pues vamos a aplicarlo, la correlación, vamos a realizarlo en el programa Minitab. Vamos a esperar a que abra. Ok, ya nos está abriendo. Aquí tenemos ya los datos de aquí en nuestro programa Minitab.
son los 10 datos ya del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual con respecto a cada cerebro. Entonces nos vamos a ir a estadística. Estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Y aquí ya tenemos, vamos a seleccionar nuestras dos variables. Lo vamos a realizar por el método de correlación de Pearson y le damos a aceptar. Y aquí nos da el tamaño de la correlación de Pearson y el valor de P. Aquí nos dice que la correlación de Pearson es de 0.179, se podría decir 0.18 ya redondeado. Nuestro valor de P es de 0.625. Entonces, ¿qué podremos decir? Hay que recordar que las propiedades de decir que es que sí tiene correlación y de que no tiene correlación es de que si está más apegado al -1 es porque no existe correlación. Si está apegado al 0 es de que no hay correlación. Si está pegado a -1 existe una correlación negativa. Si está pegado al 0 no hay correlación. Y si está pegado al 1 sí hay correlación positiva. Aquí nuestra correlación de Pearson nos dice que está en 0.18, está pegado al 0, entonces podemos decir que no hay correlación, no existe, no hay suficiente para decirte que está positiva o está negativa, está pegado al 0, entonces no hay correlación. También otro dato a evaluar es el valor de P, de que dice que debe de estar el valor de P menor al valor de insignificancia. Aquí nuestro valor de insignificancia fue de 0.5. No nos lo dijo el ejercicio, pero es el que más común se utiliza. Si nos hubieran dado nuestro valor de insignificancia, entonces hubiéramos tenido más asertividad a decir, ¿sabes qué? Supongamos, nos dieron un valor de insignificancia de 0.50 o 0.50, entonces como es mayor el valor de P, entonces podría decir que sí hay correlación, pero como no, nuestro valor de insignificancia fue de 0.5, entonces el valor de P es mayor que el valor de insignificancia, entonces se puede decir que no hay correlación. Otra forma también para hacerlo más visible, más entendible, es a través de la gráfica de depreciación con regresión. Vamos a poner en valor de X el coeficiente intelectual y la variable de Y, que sería el tamaño del cerebro. Lo vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí nos da nuestra gráfica de dispersión con respecto al tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí podemos ver que nuestra pendiente está muy baja, casi a 0, no hay correlación realmente, como lo habíamos dicho anteriormente. Esto es más para hacerlo más preciso, para explicarlo más, para que se vea más explícito. Aquí tenemos ya nuestra pendiente que está casi igual a 0. Si nuestra correlación hubiese sido positivo, nuestra pendiente estuviera en 130, ángulo de 130. Si nuestra correlación hubiese sido negativa, hubiese sido a 130 grados,
aquí para acá, si hubiese sido positivo hubiese estado a 90 de aquí para acá, entonces, pero como vemos está casi pegado al 0, significa que no hay correlación. Aquí vemos nuestros valores posicionados con respecto al orden. Nuestros 10 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 10 valores. Bueno, también vamos a utilizar el asistente para ser más precisos. Vamos a utilizar regresión. Nos va a lanzar una serie de gráficas para hacerlo más explícito. Lineal. Ya habíamos dicho que nuestro nivel de significancia es de 0.5. Aquí nos da una serie de gráficas. La primera, la que nos interesa realmente es la de la correlación entre Y y X. Aquí nos los vuelve a decir que no, aquí está más explícito, se ve más claro que no hay correlación, puesto que aquí entre nuestra gráfica de ver si es positivo o si es negativo, perfecto, o si no existe correlación. Nuestra correlación se muestra con respecto a los valores en 0.18, como lo habíamos dicho al inicial, que era 0.176, si no recuerdo, 79 redondeados, 118. Entonces, aquí ya lo tenemos. Nos dice que la correlación entre coeficientes intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, porque valor de P es mayor a 0.65, como lo habíamos dicho anteriormente, porque nuestro valor de P era de 680 y tantos, si no recuerdo. Aquí lo tenemos, a ver. Ay, creo que se nos borró. Aquí está en 620. Entonces aquí podemos comparar los valores, son iguales, aquí es más específico, nos explica mucho mejor. Aquí también nos da la gráfica lineal. Es muy similar a la que hicimos anteriormente. Nos da una explicación más amplia. También nos dice que los valores con respecto a Y, respecto a X, y también aquí también nos da más específico el valor de P, y así sucesivamente. Entonces esta es la primera gráfica que nos muestra. Luego tenemos la gráfica que le había mencionado, que está en la parte superior, la gráfica lineal, donde habíamos dicho que está más apegada al 0. Eso quiere decir que no hay correlación. Aquí también nos da valores, importante. Nos da el valor P modelo, nos da el valor P término lineal y nos da el valor P término cuadrático, el alternativo y el seleccionado lineal. El que nos interesa es el lineal, como lo habíamos dicho, desviación estándar de los residuos, y nos muestra la gráfica, como ya les había mencionado. Aquí son los residuos versus valores ajustados. Esta gráfica nos da una pronosticación con respecto a si se quieren hacer más datos con respecto a los datos iniciales. Dice gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción de 95%. Okay, esta es la línea azul que nos muestra
el intervalo de predicción que puede haber con respecto al 95%. Y este es tarjeta de información, no es muy interesante. Entonces, ¿qué podemos resolver o responder más bien con respecto a lo que vimos en las gráficas? La primera pregunta nos decía que si había evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Podemos decir que, como vimos, no hay evidencia suficiente, no lo hay para decirlo, puesto que nos dio una correlación de 0, no hay correlación. Pero también no teníamos los datos para ser más específico, porque si nos hubieran dado un valor de P, un valor de significancia, entonces ya lo hubiéramos medido mejor y sería más asertivo para medirlo con el valor de P. Y también nos dice que si parece ser que las personas con cerebro más grande son más inteligentes, llegamos a la misma conclusión, puesto que no tenemos los valores suficientes, los datos suficientes para llegar a esa conclusión. Ok, vamos a realizar el otro ejercicio. Este ejercicio es sobre el calentamiento global. Nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presenta las concentraciones, dice, en parte por millón del CO2 y la temperatura en centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Ok, vamos a ahora realizarlo con respecto a estos datos. Vamos a cerrar este. Es que no. Ok, vamos a abrir ahora este. Ok, ya nos abrió el programa. Entonces vamos a hacer los mismos pasos que hicimos anteriormente, pero solamente que aquí la variación pues van a ser los datos. Entonces primero que hicimos anteriormente, nos fuimos a sacar la correlación. Ok, dijimos que ahí no le vamos a mover porque lo vamos a hacer con respecto a la correlación, el valor de Pearson, correlación de Pearson. Ok, entonces aquí ¿qué nos dice? Nos dice que la correlación de Pearson es de 0.892. Está pegada al 1. Está pegada al 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Ese primer dato nos podría decir que sí existe una correlación. Vamos a compararlo ahora con respecto al valor de P. Como dijimos que también ese es otro valor que tenemos que checar, que tiene que ser mayor al valor de significancia. Nuestro valor de significancia vamos a tomar igual que el anterior, puesto que el ejercicio no nos los da, es de 0.5. el valor de correlación, en este caso el valor de correlación es mayor que P, puesto que el valor de P es de 0.001. entonces yo creo que es otro factor para tomar en cuenta de que sí existe una correlación. Entonces vamos a ver si estamos en lo correcto. Nos vamos a ir a la gráfica de dispersión y con regresión. Valor de X es este. Valor de
vamos a ver que cargue. Entonces, efectivamente existe una correlación positiva. Habíamos dicho que cuando nuestra pendiente está hacia 90, hay una correlación. Efectivamente hay una correlación. Este nos los vuelve a confirmar. Aquí tenemos nuestros valores, nuestros 10 valores. Nuestra pendiente está hacia arriba, de 90 hacia arriba, entonces perfecto, hay una correlación. Ok, ahora nos vamos a ir al asistente para hacer otra afirmación para que sea más concreto, más específico, más asertivo. Hemos dicho que esta era la columna de X, temperatura. Okay. Perfecto. Entonces, miren, aquí nos los vuelve a confirmar, nos los vemos más específico, más asertivo en nuestra tablita de medición, si es correlación, no es correlación, positivo, negativo. Está nuestra correlación en un positivo, como lo habíamos dicho al inicio. Entonces fue positiva. Dice que la correlación es positiva, puesto que R es igual a 0.89, indica que cuando CO2 parte de por millón aumenta la temperatura, también tiende a aumentar. Es lo que nos dice. Lo hemos dicho que cuando es positiva, las dos variables tienden a aumentar cuando aumentan. Cuando es negativo, uno aumenta pero el otro disminuye, puesto que las dos son puesto que la correlación es positiva, entonces las dos variables van a aumentar a la misma vez que la otra aumenta. Entonces nos vuelve a ser asertivo nuestra respuesta que tuvimos al inicio. Aquí, como habíamos dicho, nos muestra la tabla anterior que hicimos sobre respecto a la gráfica lineal, y pues aquí también. Ven, aquí habíamos dicho que sí, puesto que es menor. Dice la relación de temperatura parte por un millón es estadísticamente significativa, puesto que P es mayor que 0.5. Perdón, es menor que 0.5. Entonces, sí es mayor mayor que 0.5. No, P es menor que 0.5. Sí, porque el P era 0.1 y nuestro mayor de significancia es 0.5. Entonces vamos a ver cuáles eran nuestras preguntas. Nos había dicho que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí existe correlación. Ya lo comprobamos, ya hicimos nuestras 3 comprobaciones. Entonces sí existe correlación. Entonces con esto damos por terminado este ejercicio. Vamos a entrar al otro tema. Este es de regresión. Dice definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta de mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos una ecuación, y es igual a b0, b inicial o b0 más b1 de x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, una variable de predicción o una variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable de dependiente. Cuando se trabajan con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión,
El cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y, muestral observado, y el valor de Y, predicho que por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuos es igual a Y observada y Y predica Y es menor que Y', entonces una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada coordenada Y se ha reemplazado por el valor de residual Y observada a menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y'. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio con respecto al tema de regresión. Este ejercicio es con respecto a la edad y el tamaño de la cintura de los hombres. Nuestro ejercicio dice que se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Dice que debemos determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos que delimitar los datos. Esto vamos a cerrar. Dejas guardar los cambios. Ya tenemos nuestros datos aquí. Entonces, como vamos a trabajar con la regresión, entonces nos vamos aquí a regresión y gráfica de línea ajustada. Entonces dijimos que este es aquí y este es lineal, no es cuadrático ni cúbico, tamaño del modelo. Perfecto. Aquí nos dice que nuestra relación cuadrática es de 71.41%, nuestro valor de S que sería 5.58, 5.60, nuestra R cuadrada ajustada es de 70.66%. Y solo que aquí nos falta algo. Aquí igual no los especifica más.
más en la gráfica, nuestra línea que nos dice que sí existe una relación está en positivo, y falta otra cosa, estadística, regresión, ajustes modelo, a ver aquí, gráfica. Entonces ya hemos dicho que 4 en 1. La misma, pero aquí está. Okay. Entonces habíamos dicho que nuestro tamaño de cintura en centímetros de hombres es 59.69 más el 0.625 con respecto a la edad de hombres. Nos dice que con respecto va aumentando el 70% de la edad, va aumentando va aumentando la cintura, va aumentando la edad, o sea, están relacionados una con la otra, valor de Y, valor de X. Aquí nos da una gráfica de probabilidad normal, nuestra gráfica de valor versus ajustes, versus el orden, y nuestro histograma con respecto a los valores dados. Entonces podemos llegar a la conclusión de que sí existe una relación, puesto que existe un 70% de ajuste con respecto a los datos. Entonces podemos decir que sí hay relación. Vamos a cerrar vamos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio de tamaño de la cintura de mujeres. Lo mismo, pero ahora con respecto a las mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Dijimos que nos den la gráfica, estadística, regresión, registro. Que hemos dicho que aquí la cintura, aquí van las edades. En las gráficas queremos versus el promedio de insignificancia va a ser igual a 0.05, puesto que el problema no nos da. Entonces aquí nos dice que ahí está. Resumen del modelo. S es valor igual a 5.84, el R cuadrado es el 75.35% y nuestro R cuadrado ajustado es 74.70. Se puede decir que sí hay una relación, puesto que es con respecto al 74.70. La regresión, aquí nos dice, aquí también nos da nuestro valor con respecto al valor de P es igual a 0, nuestro F es igual a 116.
esta no. Esta tampoco es. Es entonces aquí, como anterior, nos da nuestra gráfica de probabilidad de normalidad con respecto al versus ajuste versus al orden, sus residuos, su valor ajustado, su orden de observación y su residuo. El histograma con respecto a ello entonces se podría llegar a la conclusión de que sí existe una relación. Ya nos mostró nuestra gráfica lineal. Entonces llegamos a la finalización de este ejercicio. Ok, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces eso sería todo por nuestra parte. En el video que sigue vamos a realizar un proyecto resolviendo nuestros ejercicios con respecto a estos dos temas que realizamos hoy.